Cargando. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias primero por la invitación a la universidad. Pues un gusto y además pues ver tanta gente, pues resulta muy interesante para nosotros. Lo que vamos a ver hoy es un poco de manera introductoria cuál es el nuevo manual de espacio público para Bogotá. Esto parte de una tarea que se desprende del Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial se adoptó en diciembre de 2021. Digamos que esa hoja de ruta para el desarrollo de todas las infraestructuras de la ciudad en los próximos 20 años. Entonces, esta es una tarea que se desprende de ese plan. Como algunos de ustedes seguramente han podido explorarlo o por lo menos conocer las líneas de ese plan de ordenamiento, pues hay un fuerte interés, sobre todo en temas de espacio público, para que cambiemos la lógica del diseño, de la construcción y sobre todo el reverdecimiento del espacio público. Entonces, este manual recoge esos lineamientos que vienen desde el ordenamiento territorial y los traduce en una herramienta de diseño pues, para quienes hacemos parte, digamos, de este mundo que diseña y construye el espacio público de la ciudad. Entonces, solo para mencionarlo, esto es un poquito acartonado, pero el manual de espacio público es una norma, digamos que es de obligatorio cumplimiento, y se adopta en junio de este año a través de ese decreto que es el 263 del 21 de junio. Con esa adopción de este manual de espacio público se derogan las cartillas de diseño con las que contaba Bogotá anteriormente. Entonces, si ustedes conocieron la cartilla de andenes y la cartilla de mobiliario urbano, este manual de espacio público reemplaza esos instrumentos. Y esas cartillas, digamos que traen muchos detalles constructivos, podrían usarse, pero no son obligatorios como antes se usaba en el diseño y construcción del espacio público de la ciudad. Estas fotografías, pues digamos que ustedes que son más jovencitos, de pronto no vieron la transformación, pero digamos que de todas maneras es un poco para mostrar la historia del espacio público que se construyó a partir de esas herramientas con las que contaba la ciudad, de esas cartillas que mencionábamos. Entonces esto es simplemente como un panorama de la carrera 15. Ustedes ahí ven que hay un predominio del vehículo, estaban todas las bahías de parqueo, casi que los carros estaban montados en el andén. Mientras que con la aplicación pues, de las cartillas de andenes y de mobiliario se empezaron a lograr este tipo de espacios públicos donde pues, ustedes ven ahí ya el tema de prefabricado, la baldosa de 40x40, el mobiliario urbano, digamos que la arborización que empezó a ser parte también del diseño del espacio público y sobre todo como un predominio mayor hacia los espacios públicos de carácter peatonal sobre el vehicular. Por eso digamos que es una de las grandes diferencias haber pasado del dominio del vehículo un poco a posicionar mucho más al peatón. Esta es la carrera séptima, que digamos que también en los 90 pues, tenía esta imagen que estamos viendo ahí a la izquierda, bastante congestionada, siempre ha sido una vía de muchísimo tráfico peatonal, pero digamos que había cierto desorden, ¿no? Es una vía que tiene mucho comercio, mucha actividad, gran parte de la oferta cultural gastronómica de la ciudad está concentrada en esta zona, y eso dio pie a que, digamos que con el pasar de los años se hiciera todo el trabajo de peatonalización. Estas fotografías corresponden a ese primer año, a esa primera etapa de peatonalización. Se ve mucho más organizada, mucho más verde, digamos que tampoco está el tema que hoy vemos, hoy en día hay bastante invasión del espacio público, pero digamos que en términos de infraestructura se buscaba que fuera mucho más reverdecida y sobre todo con un enfoque netamente peatonal. Esto es Centro Internacional, digamos que hacia la estación del museo, y es el típico espacio público que se lograba con estas cartillas de andenes y de mobiliario urbano. Ustedes ven ahí todas las piezas prefabricadas, el uso del concreto, la franja podotáctil, las bancas que estaban codificadas, los protectores de árboles, la aparición de la cicloinfraestructura. Digamos que esto es la imagen típica del espacio público bogotano que se logró a través de esos años con la aplicación de esa norma y de esas cartillas de diseño. Esto digamos que puede ser lo que consideramos que es como la última etapa de desarrollo de espacio público en la ciudad, donde empiezan a aparecer como soluciones diferentes, con mobiliario diferente, sobre todo con un énfasis en mayor reverdecimiento y pues el tema de las coberturas vegetales, y pues donde se empieza a mostrar pues, que la ciudad puede romper un poquito el molde y empezar a hacer espacios públicos que tengan un enfoque diferente, ¿no? Y un poquito más innovador en el diseño. Este es el resultado entonces de esas cartillas. Seguramente ustedes las conocieron, la cartilla de mobiliario y la de andenes, que pues, son parte de la norma desde 2011
2004 hasta 2006-2007 y que han tenido como algunas actualizaciones en los últimos años, pero que sobre todo tenían esta imagen y son unos documentos de carácter técnico, ¿verdad? O sea, uno ahí lo que está viendo es un catálogo de detalles constructivos que básicamente están muy dirigidos a los profesionales que hacen parte del diseño y construcción del espacio público. Entonces, son planos, básicamente todos nosotros como arquitectos pues los podemos leer, los ingenieros también, y construir con ellos, pero no es un lenguaje que sea fácil para el resto de la comunidad o el resto de la ciudadanía que utiliza el espacio público. Entonces, este era un carácter muy enfocado hacia el diseño y la construcción, sobre todo la construcción del espacio público y con un enfoque muy técnico de lo que debería decir la norma en cuanto a espacio público. Para nosotros, todo ese, digamos que ese resumen, que pues es bastante cortico, pero lo que queríamos mostrar ahí es que el manual de espacio público que hoy tenemos, pues parte de una reflexión sobre esto que ha venido pasando en los últimos años y de la utilización de estas cartillas que existían hasta junio de este año. Entonces, para nosotros, digamos que dentro del equipo que desarrolló la línea que quedó planteada en el plan de ordenamiento territorial para el sistema de espacio público y para nosotros que desarrollamos el manual, pues hacemos como un balance y encontramos que hay 3 puntos que nos interesaba en ese diagnóstico y que también nos interesaba como punto de partida para la formulación del manual. Un aspecto que encontramos que es importante y determinante para nosotros es lo funcional. Entonces, con la aplicación de estas normas, de eso tan estandarizado, encontramos que se avanzó muchísimo. Digamos que el espacio público en los 90 en Bogotá era un panorama totalmente diferente, muchísimo más agresivo, digamos que un predominio del vehículo, y sobre eso se avanzó. De alguna manera, entre comillas, y es un término mal utilizado, pero hay muchas personas que hablan de la democratización del espacio público, en términos constructivos, porque podemos encontrar que los parques y las calles estaban construidos de la misma manera independientemente de dónde se localizaban en Bogotá. Entonces, nosotros podemos encontrar parques con la misma calidad constructiva en Bosa, en Kennedy, en Chapinero, en Usaquén, digamos que independientemente del entorno donde se buscaba. Lo mismo sucede con las calles, o sea, el tema de la modularidad permitió que se hicieran los mismos tipos de proyectos en todas las zonas de la ciudad. Esto creemos que es un avance y parte de esa estandarización, ¿sí? De tener como unos módulos establecidos, unos detalles constructivos ya parametrizados, digamos que funcionalmente cómo estaba resuelto el tema del diseño del espacio público. Sin embargo, creemos que eso tuvo unos efectos que no son de todo positivos, y es que empezaron a generarse proyectos serios. Nosotros llamamos proyectos serios a esto que empieza a ser igual en todos los lugares de la ciudad, donde no tenemos una diferenciación, donde no entendemos qué sucede con el entorno, donde simplemente damos la misma respuesta. Entonces, por eso encontramos que, por ejemplo, en el caso de los parques, todos los parquecitos empezaron a tener la misma solución. Una placa polideportiva, un módulo de juegos infantiles, 3 y 4 bancas, 4 árboles, un protector de árboles, empezó a ser el mismo proyecto independientemente de dónde se localizaba. Para nosotros eso es un efecto que no es del todo positivo, porque lo que se está evidenciando ahí es que se está desconociendo el contexto de donde se está diseñando y construyendo el espacio público. En lo constructivo se avanzó también un montón. Digamos que haber resuelto de alguna manera todo a un nivel de detalle, de estandarización y modularidad, pues permitió que tuviéramos unos detalles constructivos específicos ya resueltos, ¿verdad? Entonces ya teníamos una manera de configurar andenes con los módulos, ya teníamos todos los prefabricados para armar una calle, ya teníamos unos muebles codificados para instalar en el espacio público, pero esto, digamos que a pesar de que facilitó todos los temas administrativos de las entidades que construyen, hacer más rápido el tema de costos, de presupuestos, de contrataciones, de análisis de precios unitarios, pues tuvo unos efectos también, y es que todo estaba tan resuelto, tan estandarizado, que no había que pensar nada más. Y esto lo que hacía era que restringía mucho las posibilidades de diseño, digamos, del espacio público. Entonces, todo estaba resuelto, todo lo hacemos igual, no exploramos otras oportunidades u otras maneras de hacer el espacio público. Esto tuvo un efecto también que es bien importante en Bogotá, y es que el espacio público se endureció. Entonces, con esto hacer más eficiente la construcción, más rápida, evitar, entre comillas, el mantenimiento, pues lo que hizo fue que tuviéramos espacios públicos muchísimo más duros. En lo arquitectónico creemos que se avanzó también un montón, porque pasar de ese escenario que veíamos en algunas fotografías en los 90, donde básicamente todo era caótico, pues empezamos a consolidar una imagen arquitectónica del espacio público de Bogotá. Entonces empiezan a ser los mismos materiales, el ladrillo, el concreto, el metal, los colores,
que empiezan a ser distintivos del espacio público de la ciudad, y esto lo podemos ver si comparamos el espacio público de Bogotá con otras ciudades y pues mucho más en el contexto internacional. Entonces digamos que en lo arquitectónico se pudo haber consolidado una imagen del espacio público. Sin embargo, esto también tuvo un efecto, y es que no tenemos diversidad en el diseño. No estamos atendiendo, digamos que necesidades diferenciales. El tema de accesibilidad universal avanzó un poco, pero digamos que en términos de actividades, de dotaciones, sigue siendo bastante limitado el tema de la accesibilidad universal, y sobre todo hacemos énfasis en que se desconoce la situación del contexto, que puede ser determinante para el diseño del espacio público. Entonces todo ese balance, con esos previos que vemos de las fotografías, fue lo que nos permitió empezar a generar qué queríamos desarrollar en este nuevo manual. Si nos seguíamos manteniendo bajo esa línea muy enfocada hacia la construcción, o si nos enfocábamos en resolver estas problemáticas que fueron el efecto de la aplicación de esas normas que veíamos anteriormente. Nosotros entonces en este manual tenemos una visión que rompe en dos esa historia, pues digamos que siendo modestos, pero un poco apartándonos del tema tan normativo y estricto, y es que queremos un manual de espacio público que está sobre todo obviamente enfocado a los diseñadores, a todos los actores que hacen parte del diseño y construcción del espacio público, pero también queremos que haya un lenguaje que sea mucho más cercano a cualquier ciudadano, y que digamos que de alguna manera se pueda apropiar por parte de todos quienes usamos el espacio público en la ciudad. Y esto pues, nos permite, digamos que, tomar como base lo que, digamos que nos propusimos como esos pilares o esos criterios de diseño que dejamos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Antes, digamos que el Plan de Ordenamiento no tenía unas líneas tan claras para diseñar el espacio público. En este Plan de Ordenamiento quedaron planteados estos 4 criterios. El Plan de Ordenamiento Territorial plantea que el diseño del espacio público debe tener un enfoque hacia la conectividad ambiental. Esto pues porque el espacio público tiene una función ambiental en la estructura del territorio, porque digamos que hay que reconocer que no es solamente un tema de carácter antrópico, sino que también es el escenario para, digamos que, diferentes especies que ocupan el territorio, y sobre todo porque hay un tema también de adaptación al cambio climático, de manejo del agua y sobre todo de envejecimiento que es importante posicionar en el espacio público de la ciudad. El siguiente criterio es el de accesibilidad. La accesibilidad universal no solamente vista como un tema de desplazamientos, ¿sí? Ya lo teníamos, digamos, que en algún avance con el tema de los sistemas podotráctiles y algunos temas de señalética, pero creemos que esto debe ir más allá. La accesibilidad universal debe permitir que uno, como ciudadano, pues pueda acceder de manera autónoma a los servicios y, digamos, que al espacio público en general. Entonces, esto de permitir la autonomía, de facilitar la autonomía para el uso de las dotaciones en el espacio público, pues va más allá del tema del desplazamiento. La vitalidad es clave, porque digamos que uno de los temas principales que también identificamos con estos proyectos tan típicos y tan serios es que al desconocer el contexto pues no se estaba promoviendo la actividad en el espacio público, y es ahí donde el tema de la vitalidad es importante, porque tendríamos que empezar a ser parte del diseño, tomar decisiones de diseño, pero basándonos en lo que sucede alrededor o lo que nosotros quisiéramos promover que sucediera en el espacio público. Tener mayor actividad garantiza que haya, digamos que no solamente apropiación, sino sostenibilidad, y también que se mejore la relación entre espacio público y privado. Digamos que en muchos casos estos primeros pisos de las edificaciones que están cerrados o que tienen parqueaderos o que no tienen actividad son los que hacen que no haya, digamos que, actividad constante en el espacio público. Entonces, ese es un enfoque adicional. Y el último es el de la seguridad, que un poco recoge lo anterior. La percepción de seguridad también mejora si hay mayor actividad en el espacio público. Entonces, digamos que podemos atacar un poco ese problema de la percepción de inseguridad haciendo mejores espacios públicos, reconociendo las actividades que son las que necesita la ciudadanía en determinado contexto, y sobre todo generando condiciones físicas para que nos podamos sentir mucho más seguros. El tema de la iluminación, de la relación con los primeros pisos de las edificaciones, donde quisiéramos que fueran abiertos, que tuvieran actividades también para que haya mayor flujo de personas. El tema de poder ver y ser visto, tener control social sobre el espacio público, pues influye mucho en la percepción de seguridad. Entonces, estos 4 criterios que hacen parte del POT en ese artículo 122 son la base de desarrollo del manual de espacio público. Dentro del manual que vamos a encontrar, si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, pues vamos a empezar entonces a ir un poco más en detalle debajo de esas 4 sombrillas que acabamos de mencionar, esos 4 criterios.
Y entra un tema adicional, que tampoco estaba en ningún aspecto normativo antes, en las cartillas de andenes y inmobiliaria no se mencionaba, y es que nosotros estamos hablando acá de enfoques de diseño del espacio público. Entonces estos son esos temas que son base para empezar a hacer espacios públicos diferentes y para responder a las condiciones de contexto. Entonces, se hace énfasis en el tema de biodiversidad en Bogotá. El espacio público no es solamente en temas de biodiversidad sembrar un árbol cada 15 metros, como se hacía anteriormente, sino que es generar hábitat para las diferentes especies de fauna y flora en el territorio. El tema de la naturalización, que es un poco atacar esa, digamos que esa tendencia hacia el endurecimiento y hacer espacios públicos mucho más verdes. El tema del territorio y paisaje, pues que también empieza a diferenciar. No es lo mismo diseñar un espacio público en Kennedy que diseñarlo en Pasquilla, que es un centro poblado de nuestra ciudad, en la ruralidad. Entonces, digamos que entender que esas diferencias existen, que esas necesidades son diferentes, pues hace también que podamos diseñar espacios públicos de manera diferenciada. El tema integrador de patrimonio se refiere a una línea que también trae el POD, y es que hay una estructura de patrimonios en la ciudad, y no solamente un tema de bienes de interés cultural, de patrimonio inmaterial, sino también un tema de ancestralidad. Y aquí por primera vez, digamos que en términos de manuales de diseño se incorpora un componente nuevo, que es el ancestral, y que se trabaja con la comunidad muisca, sobre todo para que en algunos casos donde hay ese valor ancestral, esto se pueda evidenciar en el espacio público. El tema del cuidado del espacio público, que creo que ustedes lo han escuchado mucho, todos lo vemos a diario casi con las estrategias que está llevando la administración para hacer entornos del cuidado, manzanas del cuidado, sobre todo para enfatizar en que el espacio público debe atender las necesidades de las personas que tienen, digamos, unas condiciones especiales, ¿verdad? Las personas con discapacidad, las personas que son cuidadoras, digamos que quienes tienen movilidad reducida, las madres que tienen que llevar un coche, las personas que van en silla de ruedas. Digamos que este tipo de población tiene unos requerimientos especiales que deben ser atendidos en el espacio público. El tema de género poblacional y diferencial, que también, digamos que por primera vez se empieza a abordar cuáles pueden ser esas necesidades. No queremos, digamos, que se entienda como un tema literal, no se trata de hacer espacios públicos rosados para mujeres ni arcoíris para LGBT, sino que podamos todos, digamos, que acceder al espacio público y las dotaciones en igualdad de condiciones. Y por último, el tema cultural, simbólico y pedagógico, que, pues como lo mencionábamos al principio, el espacio público es una oportunidad para que podamos aprender y de manera intuitiva y autónoma poder, digamos, que hacer parte de la construcción del territorio. Eso, digamos que esos parámetros, los que vimos, que eran los 4 criterios, y estos anteriores, que eran los 7 enfoques, teníamos que traducirlo entonces a lineamientos de diseño, porque finalmente todos acá, pues hoy, como arquitectos, pues necesitamos una herramienta que nos empiece a generar como esa inquietud de hacer espacios y diseños de manera diferencial, ¿verdad? Y para nosotros, digamos que el referente base fue el Lego. Y el Lego es una referencia que creo que todos lo tenemos en la cabeza un poco, y los arquitectos pues mucho más, que son tan curiosos, pero todos sabemos cómo se compone. Entonces cuando uno compra un Lego, uno tiene una cajita que tiene, por decir algo, 100 fichas. Y esas 100 fichas tienen una manera de asociarse que está definida en ese booklet donde están las instrucciones. Digamos que esas son unas reglas de asociación, ¿verdad? Y esa regla de asociación nos permite generar, en ese caso cuando uno compra el Creator, que dice 3 en 1, 3 figuras, ¿verdad? Yo puedo construir el lorito, un tractor, una casa, con esas mismas 100 fichas. Y eso tiene unas reglas de juego, ¿verdad? Pero en el momento que el niño ya arma esos 3, o armó 2 o 1, y se aburrió, pues puede hacer lo que quiera con esas 100 fichas. De todas maneras, las fichas tienen una lógica de asociación. Yo no puedo pegar cualquiera con otra, sino que hay una manera de asociarla. Esa lógica de tener unas fichas, unas reglas de juego, unos resultados, digamos que básicos, y una oportunidad de asociarlos de manera más creativa, es la lógica que queríamos traer al manual de espacio público. Entonces, para eso, dentro del manual, ustedes van a encontrar que hay unos elementos que nosotros llamamos las fichas de diseño. Y las fichas de diseño son, digamos que, creo que es muy fácil para quienes estudian arquitectura hacer la analogía, porque son los elementos que me permiten a mí zonificar o hacer los esquemas básicos cuando desarrollo un proyecto, ¿verdad? Entonces, hay 2 grupos de espacios públicos según el plan de ordenamiento.
los espacios públicos de encuentro, peatonales y para el encuentro, como están definidos, y los espacios públicos para la movilidad. Los primeros los asociamos mucho al tema de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes. Los segundos pues son las calles en sus diferentes, digamos que, configuraciones de mallas viales en la ciudad. Entonces, esas fichas para el espacio público de encuentro son estas 6. Ahí partimos del ancestral, sabemos que hay entornos, hay contextos donde seguramente nos vamos a encontrar con un tema de valor ancestral que podríamos vincular al diseño del espacio público. Estos son, digamos que, sobre todo áreas naturales, como nos explicaba la comunidad Muisca, son cuerpos de agua, son puntos del paisaje que ellos, digamos que, han ocupado y que han, digamos que, valorado durante toda la ocupación del territorio, y es importante visualizarlos en el espacio público. Hay una ficha que es la de juegos. La de juegos empieza a ser más variada, o sea, no hablamos de juegos solamente pensando en ese modulito que teníamos antes que poníamos en los parques, sino que los juegos son de diferente tipo. O sea, hay juegos para primera infancia, hay juegos para niños, para adolescentes, para adultos mayores, hay juegos para mascotas, ¿sí? Digamos que hay una oportunidad de diversificar en la oferta de los juegos que yo puedo incluir en el diseño del espacio público. Hay una ficha que es la permanencia, la que está tirando entre gris y amarillo, que son los espacios públicos donde yo puedo permanecer físicamente, las plazoletas, los miradores, las plazoletas de eventos, digamos que son esos espacios donde me puedo reunir y permanecer físicamente en el espacio público. Hay una ficha deportiva, también lo deportivo se aparta un poquito de la visión que el deporte solamente es la placa polideportiva, sino que hay diferentes tipos de espacios deportivos. Hay unos más de carácter recreativo, hay otros más de carácter formativo que ya empiezan a cumplir con medidas para poder practicar determinado deporte. Hay otros espacios deportivos que son para el desarrollo de actividades de alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, el complejo acuático en todo el entorno del Simón Bolívar es uno de esos equipamientos que tienen una actividad deportiva de alto rendimiento. Un espacio de skate, digamos que hace parte como de las nuevas tendencias deportivas, que puede ubicarse también en diferentes parques y que hace parte de esa oferta deportiva que no cumple, digamos que, con una reglamentación específica. Entonces esa es la variedad que se empieza a abrir con el manual. Hay una ficha que es multifuncional, que son las áreas verdes emparadizadas en los parques, digamos que son estas áreas que no deben tener arborización, pero sí deben tener una superficie verde y tampoco deben tener mobiliario, porque son unos espacios abiertos en los que podemos desarrollar actividades que no necesariamente requieren una dotación. Esto quiere decir que nosotros en los parques, es lo que los fines de semana podemos utilizar para hacer picnic, para hacer yoga, para jugar frisbee, digamos que son áreas verdes que tienen un múltiple uso o que eventualmente pueden acoger otras actividades. Por ejemplo, en Simón Bolívar vemos que algunas de estas áreas se habilitan cuando hacen festivales o eventos al aire libre. Y por último, el ecológico, que es un componente fundamental del diseño del espacio público de encuentro, y es donde nos apartamos un poco del tema de poner árboles cada 15 metros y le apuntamos más a consolidar diferentes maneras de proporcionar hábitat y, digamos que, las especies vegetales en el espacio público. Entonces ahí van a encontrar lineamientos para generar bosques urbanos, jardines, huertos urbanos, digamos que toda la variedad que se puede desprender de la organización del componente natural en el espacio público. Esa misma lógica la traemos al espacio público para la movilidad. Las calles también se configuran a partir de la combinación de fichas de diseño. Y las fichas de diseño para las calles son las que denominamos franjas funcionales. Entonces hay una franja que está definida para la circulación del peatón, hay otra franja que está definida para la cicloinfraestructura, hay otra para el transporte público, otra para los vehículos mixtos, hay una que es muy importante que es la de paisajismo y resiliencia, que aquí es donde también el manual hace énfasis en que el paisajismo no es poner árboles como si fuera un mueble, es configurar, digamos que, circuitos y corredores ambientales a partir de la configuración de esa franja. Y áreas privadas afectadas al uso público, que son, en algunos contextos, lo que conocemos como antejardines o esa transición que hay entre el espacio público y el privado. Entonces, estas son nuestras 12 fichas de diseño. Estas son las fichas que trae el manual para empezar a combinar y hacer configuraciones de diferentes espacios públicos. Cada una de esas fichas van a encontrar en el manual que tiene un desarrollo técnico y digamos que unos ejemplos de cómo podrían configurar y relacionarse entre ellas. Cada una de las fichas tiene su definición, características y función, dimensionamiento, relación con otras fichas, lineamientos de localización, cómo deberían, digamos, que agruparse o combinarse entre ellas, y herramientas de diseño, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cada una trae ejemplos, ¿no?
Digamos que, por ejemplo, en esta primera que estamos viendo allá, los juegos, cómo pueden ser los juegos de diferente tipo. Hay juegos que son más para el desarrollo motriz, hay juegos para mascotas, hay juegos sensitivos. En el tema de las franjas funcionales pasa lo mismo. ¿Cómo puedo incorporar en el diseño de una calle una franja de paisajismo para separar, digamos que, la circulación vehicular de la peatonal? ¿O cómo puedo utilizarla, digamos que, para generar un corredor verde en la configuración de una calle? Todo eso lo van a encontrar en el manual. Con esas fichas, digamos que lo que veíamos del Creator cuando se arman 3 figuritas, pues en el manual, digamos que con la combinación de esas fichas podemos lograr lo que estamos llamando tipologías de diseño de espacio público. Entonces son como las combinaciones básicas, ¿verdad? Ahí estamos viendo los 2 cuadros de combinaciones tanto para el encuentro como para la movilidad, pero la lógica es similar. Entonces las fichas están clasificadas como un elemento principal en el diseño, como elementos complementarios en el diseño, y como elementos que están condicionados en el diseño. Digamos que esas son las reglas que estamos poniendo en el manual para poder hacer proyectos. Un ejemplo es que en la primera, en un parque contemplativo puede ser, digamos que, el más adecuado, en teoría, en un entorno que es mucho más natural. Entonces, si estamos diseñando un espacio público al lado de un humedal, o al lado de los cerros orientales, o al lado de un río, digamos que atraviese la ciudad, pues seguramente no quisiéramos poner canchas y endurecimiento en ese entorno. Es probable que quisiéramos hacer un parque contemplativo. Y el parque contemplativo me está diciendo que el componente principal, la ficha principal en el diseño, es la ficha ecológica. Entonces, eso es lo que debe tener predominancia en ese diseño. Se puede complementar con la ficha ancestral, porque si encontramos que hay comunidad, digamos que el Cabildo Muisca que nos dice, oiga, es que ese punto aparece en el mapa de sitios sagrados de la ciudad y es importante valorarlo, pues seguramente vamos a tener que incorporar ese elemento en el diseño. En multifunción, que ya decíamos que son áreas verdes centralizadas, pues empiezan a ser, digamos que, espacios mucho más adecuados a un entorno natural. El de juegos también, porque digamos que los juegos no dejan de ser actividades que en su mayoría son de bajo impacto, entonces pueden ser más compatibles con un entorno mucho más enfocado hacia lo natural. Y la permanencia, porque seguramente también necesitamos espacios como miradores, como plazoletas de descanso, sobre todo para poder establecer esa relación con la naturaleza en determinado contexto. Y el condicionado es el deporte. ¿Por qué condicionado porque el deporte es condicionado en un parque contemplativo? Porque no quisiéramos que tuviéramos actividades de alto impacto que empezaran a afectar ese entorno natural. Sin embargo, podríamos tener unas actividades deportivas, por ejemplo, un sendero de trote o un circuito de trekking podría funcionar en un parque contemplativo porque es una actividad que está mucho más, digamos que de manera compatible con ese entorno natural. Esa es la misma lógica que traemos al espacio público de la movilidad. Por ejemplo, en una calle peatonal con acceso vehicular restringido, las fichas principales del diseño son la circulación peatonal y la de paisajismo y resiliencia. Ustedes están viendo ahí que la de paisajismo aparece como principal en todas las calles, y es porque hay que diseñar con esta lógica del reverdecimiento. El tema de la conectividad ambiental debe ser determinante en el diseño del espacio público para la movilidad. El complementario es la POP. Puede que en ese entorno de calle peatonal con acceso vehicular restringido yo tenga antejardines, y puede que haya actividad en el primer piso. Esos antejardines empiezan a tener una oportunidad de relación de actividades entre lo que pasa en lo público y lo privado. Y el condicionado es el vehicular mixto y la cicloinfraestructura. ¿Por qué están condicionados? Están condicionados a que tengan una segregación física que garantice que haya condiciones de seguridad para los peatones. Entonces, como veíamos en esas primeras fotografías, si ustedes recuerdan, había una cicloinfraestructura al mismo nivel del andén. Eso ya no se debería hacer, porque eso implica que hay conflicto entre la circulación de las bicicletas y los peatones. Lo que se quiere es que ahora haya diferencia, para eso están dirigidos los lineamientos, puede ser una diferencia del nivel, un elemento de segregación física, pero por ningún motivo puede haber, digamos, una cicloinfraestructura compartiendo el espacio peatonal. Entonces de eso se tratan las condiciones para la configuración de esa tipología de calle. Esas, digamos, que son las combinaciones básicas que trae el manual, ¿verdad? El siguiente nivel de diseño, si ya hablamos de las fichas, ahora el siguiente nivel que ustedes encuentran es de las herramientas. Y las herramientas es como cuando en el jueguito uno ya empieza a poner detalles en lo que estaba construyendo inicialmente. Entonces, si bien decíamos que las fichas nos servían para formular los esquemas básicos, las zonificaciones, digamos que para empezar a distribuir las actividades, las herramientas empiezan a ser ya elementos de carácter arquitectónico. Un ejemplo, y están organizadas bajo esos 4 criterios que mencionábamos que venían del POT. Entonces, hay herramientas de conectividad ambiental,
hay herramientas que apoyan el criterio de accesibilidad, hay herramientas que apoyan la vitalidad y otras que apoyan la seguridad. Un ejemplo de la accesibilidad es, todos conocíamos, digamos que en estas cartillas anteriores venían los elementos prefabricados y hay uno que se llama vado. El vado, si tú lo tienes presente, es como esta rampita prefabricada que empieza a resolver la diferencia de nivel que hay entre la calzada y el andén. Ese es el elemento que nos permite tener una continuidad en el desplazamiento peatonal o de silla de ruedas o de coches, dado el caso. Entonces, eso para nosotros, en la lógica del manual, es una herramienta de diseño bajo el criterio de accesibilidad. Nos garantiza que podamos mantener el desplazamiento peatonal. La luminaria, que también antes veíamos como con una ficha técnica, un detalle constructivo y estaba con un código, nosotros lo ampliamos un poco más ese concepto y la luminaria para nosotros es un elemento de diseño arquitectónico bajo el criterio de seguridad, porque pues, son necesarios en todos los espacios públicos, todos deberían estar iluminados, pero disponerlos de manera adecuada en el espacio público garantiza que haya condiciones de visibilidad en horario nocturno, que haya una percepción de seguridad mayor en el desplazamiento, que se pueda prolongar la actividad en el espacio público en horario nocturno al tener visibilidad. Entonces, bajo esa lógica se han distribuido estas 58 herramientas. Por ejemplo, las huertas urbanas, que son tan populares ahora, hacen parte de las herramientas que le apuntan a la conectividad ambiental, donde también está todo el tema de sistemas urbanos de drenaje sostenible, de diferentes composiciones con las coberturas vegetales. Digamos que bajo esa lógica están catalogadas las 58 herramientas. Como veíamos, al mismo nivel de las fichas, cada una de estas 58 herramientas tiene un desarrollo técnico en el manual. Entonces hay lineamientos donde se definen, se dan lineamientos de localización, lineamientos de dimensionamiento, lineamientos para relacionar unas con otras. Digamos que todas las configuraciones y disposiciones de cada uno de esos elementos están definidos en el manual. Entonces, con ese paquete tenemos, digamos que, las reglas de juego, por decirlo de alguna manera, para empezar a hacer proyectos. ¿Qué hacemos con todo eso? O sea, ¿qué hacemos con las 12 fichas de diseño? ¿Qué hacemos con las 58 herramientas de diseño? Y cómo, sobre todo, empezamos a abordar el tema de apartarnos de esa visión que ya estaba tan predeterminada, de espacios públicos que no podíamos resolver de otra manera, sino de la que nos dijera la cartilla de andenes y de mobiliario. Pues nosotros para eso, y creo que esto es también donde lo hemos presentado, resulta muy cercano para los estudiantes de arquitectura porque es volver a hacer taller de diseño, si quisiéramos ponerlo en términos académicos. Entonces, para implementarlo, para jugar con esas reglas que ya vimos anteriormente, el manual propone una metodología que es un análisis territorial cualitativo. Entonces, desde las entidades públicas hay una tendencia también que es bastante notoria, y es que todo empieza a ser muy cuantitativo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuántos metros cuadrados de espacio público por habitante? ¿Cuánto? Entonces, esto tiene un enfoque diferente. Esto lo que quiere es empezar a identificar cuáles son las características del contexto que empiezan a ser determinantes para diseñar el espacio público. Y ahí es donde nosotros podríamos decir que empezamos a hacer taller de nuevo, que era una cosa que se había dejado de lado en el desarrollo de los proyectos de espacio público. Entonces partimos de una definición de proyecto. Tenemos que saber si estamos haciendo un espacio público para el encuentro o uno para la movilidad, y dentro de eso si es una escala estructurante, esos son términos de plan de ordenamiento, si es una escala estructurante o si es de escala de proximidad, es como qué es lo que voy a hacer. En el segundo, estamos hablando de detectar oportunidades, que, por ejemplo, con lo que veíamos, aquí hay un ejemplo buenísimo, y es cuando no se detectan las oportunidades, ustedes ven que el bien de interés cultural que hace parte de la universidad está afectado hoy por ese puente. Es como si hubiera construido el puente encima. Esto lo que denota es que no hubo, digamos que una reflexión y mucho menos una gestión, también, digamos que ya siendo un poco más determinantes en el proceso, de identificar el patrimonio que había en ese entorno para el desarrollo de esa avenida. Entonces, digamos que para nosotros eso es una oportunidad, no debe verse como una tara o como un bloqueo, sino que hay que buscar una solución cuando encontramos que en ese entorno hay un elemento que hace parte del patrimonio de la ciudad. Puede haber un tema de estructura ecológica principal. Si estoy diseñando al lado de un parque, si estoy diseñando un parque al lado de un humedal o los cerros orientales, pues estos elementos de la estructura ecológica tienen unas normas de superior jerarquía que tendríamos que revisar para ver cómo nos integramos de una manera mucho más adecuada. Pueden haber temas de servicios públicos, o sea, puede que diseñemos
y al final en una obra nos encontremos que había una afectación de una red matriz de energía o un tubo del acueducto, y esto no puede ser al final, esto tiene que ser al principio, y por eso está en ese punto 2. Hay que reconocer las características físicas, y aquí es donde tenemos que empezar a hacer diferencia, ¿no? Para entender la clasificación del suelo. Estamos en suelo urbano, estamos en suelo rural, cuáles son las implicaciones, estamos en un contexto de borde urbano-rural. Digamos que esto debe tener un manejo diferencial en el diseño del espacio público. Hay unos temas de morfología, no es lo mismo diseñar un parque o una calle en Teusaquillo, que es plano, a diseñarlo en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, donde es totalmente inclinado. Entonces digamos que esto también tiene restricciones u oportunidades en el diseño, ¿verdad? La accesibilidad universal no va a ser tan fácil, digamos, en los temas de ladera, pero debe tener una solución. El tratamiento urbanístico también es determinante, o sea, puede que estemos en un contexto de consolidación, o uno que sea de desarrollo, donde se va a hacer una nueva pieza de la ciudad, o uno que sea de renovación urbana, donde vamos a transformar totalmente el entorno. Entonces, uno empieza como a tomar decisiones basándose en lo que va encontrando a partir de ese análisis cualitativo. Hay variables de movilidad, pues que lo que hicieron acá es un desastre, pero no tendría que empezar a ver si hay, digamos, que proyectos estructurales de la ciudad, dónde van a quedar las estaciones de metro, cómo accedo al sistema integrado de transporte público, cómo me conecto a la red de cicloinfraestructura de la ciudad, cómo mejoro los circuitos en el entorno que voy a diseñar. Digamos que todo lo que empieza a facilitar la accesibilidad y la movilidad de las personas en la ciudad. El quinto es identificar variables de actividad, que es aquí donde la comunidad empieza a participar de una manera mucho más activa, porque no es solamente saber si estamos diseñando en un entorno que es más residencial o en otro más comercial, sino que también la comunidad tiene iniciativas de apropiación y manejo del espacio público, sabe con detalle cuáles son los puntos críticos de accesibilidad o de disposición de basuras, o de microtráfico o conflictos sociales. Digamos que todos estos elementos que hacen parte como de la estructura sociocultural y económica de un territorio también nos empiezan a dar luces sobre cómo diseñar el espacio público. Y por último, después de ese balance, yo ya tendría, digamos, que las bases para tomar la decisión y saber si en ese entorno lo que requiero diseñar es una calle peatonal o una calle peatonal con acceso vehicular restringido, o si es un parque contemplativo, o uno lúdico, o uno cultural. Digamos que el cierre de ese análisis cualitativo es poder identificar una tipología de diseño de espacio público. Estos simplemente son fichas que van a encontrar en el manual, pues del detalle de cada uno de esos pasos. Lo que queremos es que uno vuelva a ese ejercicio de diseño que parte de reconocer el contexto. Y por último, en el manual ustedes van a encontrar este tipo de fichas que son a modo de matriz, donde empezamos entonces a relacionar las tipologías del espacio público con las 58 herramientas de diseño que tenemos planteado. Entonces, en la parte de las columnas, ustedes van a encontrar las diferentes tipologías de espacio público. Allá están las de encuentro, hay de escala estructurante, de proximidad, acá están los espacios públicos de movilidad, los tipos de malla, local, intermedia y arterial, y las diferentes tipologías que veíamos en esa combinación inicial. Entonces, para el encuentro hay espacios públicos de tipología contemplativa, lúdica, cultural, deportivo, y para la movilidad hay calles peatonales con acceso vehicular restringido, calles mixtas y calles mixtas preferenciales. Ese cruce lo vamos a hacer de esta manera. En las filas están dispuestas las diferentes herramientas de diseño. En este caso estamos viendo el paquete de las 22 herramientas de conectividad ambiental, ¿verdad? Entonces está todo el tema de coberturas vegetales, elementos contenedores para esas coberturas, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, las estructuras de apoyo. Y esas están clasificadas de la siguiente manera. Hay herramientas que son básicas en el diseño. O sea, sí o sí debo incorporar esa herramienta en el diseño que esté desarrollando para determinado espacio público. Hay herramientas complementarias. Complementarias es que si tengo el área para desarrollarlo, lo puedo incorporar. Y si cumplo con normativa que es de mayor jerarquía, lo podría incorporar. Por ejemplo, el tema de los sistemas urbanos de drenaje sostenible se pueden incorporar en muchos espacios públicos, pero tienen una reglamentación que viene de la empresa de acueducto y alcantarillado, no solamente tener en cuenta los lineamientos del manual. Si yo me ajusto a esa normativa, si tengo el área para hacerlo, si físicamente lo puedo incorporar, entonces esa es la lógica de una herramienta de diseño complementario. Y hay otras que definitivamente no aplican. No aplican es porque no se consideran, digamos, adecuadas para el desarrollo de determinado espacio público.
El ejemplo que siempre ponemos acá es que en esta primera parte de coberturas vegetales, donde ustedes ven que hay coberturas arbóreas, arbustivas, jardinería, hay también huertas urbanas. Y las huertas urbanas son muy populares hoy, ¿verdad? Lo vemos en muchos barrios de la ciudad, pero tienen unas condiciones físicas para su desarrollo. Entonces, requieren un área para almacenar materiales. Poco a poco van requiriendo un cerramiento, poco a poco van apareciendo algunas coberturas. Entonces digamos que empieza a generar toda una infraestructura adicional que no es adecuado. En este caso ustedes están viendo ahí que en la fila aparece como que no aplica en los diferentes espacios públicos para la movilidad. Yo la podría incorporar en los de encuentro, en los parques de diferente escala podría estar, ¿verdad? Pero en un andén empieza a ser conflictivo con la circulación peatonal, empieza a tomarse espacio y a generar herramientas que no son adecuados para este criterio de accesibilidad universal. Entonces, en ese caso, por esos requerimientos físicos para poder hacer una huerta urbana, no se considera adecuado incorporarla en el desarrollo de una calle, pero sí se considera como una herramienta complementaria en el desarrollo de un espacio público de encuentro. Bajo esa misma lógica están las herramientas para accesibilidad, para vitalidad, para seguridad. Digamos que ese es el resumen un poco de cómo se empiezan a cruzar esas reglas de juego para poder hacer diseño del espacio público. Por último, en el manual ustedes van a encontrar ejemplos, ¿sí?, de cómo empezar a desarrollar esto, y es como si estuviéramos haciendo nuevamente cuando llegamos a la facultad un taller, porque entonces partimos de un contexto, ¿sí?, de ver qué nos está ofreciendo ese contexto, qué tenemos que identificar ahí, y por eso en esa ficha están los 5 pasos. ¿Qué tipo de proyecto es? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Cuáles son las características físicas de ese contexto? ¿Cuáles son las variables de movilidad y las de actividad que me permiten decir que en este caso lo más adecuado es hacer un parque de tipología cultural? El parque de tipología cultural ya tiene unas reglas en el manual, me dice qué fichas debo utilizar, por eso la principal es la permanencia, los complementarios son el ecológico, el multifuncional de juegos, los condicionados son el deporte. Y con esas reglas yo ya empiezo a generar mi diseño, ¿sí? Ya empiezo a hacer mi esquema básico, a distribuir áreas, y ya sé que para un parque de tipología cultural, y en este caso que es estructurante, en la matriz me está diciendo qué herramientas de diseño debo incorporar. Entonces, por eso en el imaginario que tenemos acá, ustedes ven que hay herramientas básicas, que es esta primera fila en el diseño, y hay herramientas complementarias. Esto es la aplicación de esas matrices que veíamos anteriormente. El mismo ejercicio lo hicimos para las diferentes tipologías, para mostrar que hay diferentes tipos de calles, los diferentes tipos de parques. Digamos que ya aquí se abre el panorama para que la respuesta en diseño no sea la que teníamos anteriormente, que era muy sesgada, o sea, muy parametrizada, sino para que tengamos como diseñadores de espacio público un rango más amplio para poder generar mayor diversidad y sobre todo es un mensaje principal para poder responder a las necesidades del contexto donde estamos diseñando. Eso es en resumen, digamos que rápidamente, pero eso es el nuevo manual de espacio público. Creo que ya podemos, después de esto, ir a preguntas. Muchas gracias, Andrés. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo te quería preguntar, con el POT y con el tema de la infraestructura de cuidado y como todo lo que sea, digamos que planteado frente a ese tema, como casi que un sistema estructural del POT. Si bien mencionabas como que hay digamos que unas estrategias frente a género, diversidad y frente a estos temas de cuidado, y que nos contabas que no era como de ser literales frente a ese manejo de espacio, sí me gustaría de pronto que nos contaras como qué estrategias podrían servir en torno a esos escenarios, particularmente sobre, por ejemplo, la aplicación sobre entornos como las manzanas de cuidado o infraestructura o equipamiento que tenga que ver con esta línea. Gracias.
De acuerdo, digamos que justamente con todo el tema del sistema de cuidado, ustedes saben que esto de las manzanas del cuidado no es una edificación particular, sino que son unos servicios que están cercanos y próximos en el mismo entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se traduce esto en un diseño de espacio público? Y sobre todo haciendo énfasis en la población cuidadora. Y es que, por ejemplo, para el tema de las calles, hay unos anchos y unos circuitos que son determinantes para poder mejorar las condiciones de seguridad en el desplazamiento de las personas en ese contexto. Entonces, digamos que eso de la aplicación de los anchos, si quisiéramos irnos al detalle, empieza a ser diferencial a otro tratamiento para generar circuitos peatonales de accesibilidad universal, dado que estamos en ese entorno de cuidado. Por ejemplo, en temas de señalética y sistemas de información, y hasta de mobiliario, si quisiéramos, la Secretaría de Hábitat está haciendo ese ejercicio, porque hay que empezar, ya que no es un solo edificio, ¿verdad? No es que llegue un edificio que se llame manzana de cuidado, sino que va a tener que desplazarse. Hábitat está trabajando para poder generar sistemas de información y de orientación que sean mucho más fáciles para identificar. Entonces el tema de los colores en el espacio público, de determinado mobiliario, de señalética y sistemas de información que me permitan saber que estoy entrando a un contexto de cuidado, también ya lo vienen desarrollando. Nosotros acá lo que abrimos es la oportunidad en el diseño, porque antes, por ejemplo, para instalar una banca en el espacio público solamente podíamos utilizar la M113 o el código que teníamos. Hoy estamos diciendo no, se podría utilizar esas, pero también podría diseñar otras. Entonces puede tener una banca que venga de un catálogo, que ya tiene, digamos, especificaciones técnicas y está testeada a estándares de calidad. Podría diseñar una banca en sitio que responda a esa necesidad, digamos, en términos de ergonomía, pues para poder prestar ese servicio de permanencia en el espacio público. Entonces, ese tipo de acciones o de oportunidades que se dan son las que hoy están desarrollándose para poder mejorar los entornos de cuidado. Es muy determinante, sobre todo en temas de movilidad. No sé si Juli quiere hacer una apreciación ahí, porque lo que mencionábamos, antes el tema de accesibilidad universal estaba muy enfocado a la inclusión de la franja podotáctil, de esas herramientas, pero hoy tiene que ir un poco más allá de eso. En el tema de movilidad hay entonces las dimensiones, pero no solamente las dimensiones en el ancho, también las dimensiones en altura, también las dimensiones o cómo se configura el espacio, cómo debe, por ejemplo, esto viene desde el POD, pero también en el manual se hace mucho énfasis y es la percepción del viaje. Entonces, cómo son las fachadas, cuál es la altura del cerramiento, dónde no debe haber cerramiento, cuál es el nivel de iluminación, cuáles son también como el recorrido. Y hay un tema que puede sonar muy filosófico, pero es la visión con que se aproxima y entender que el espacio es de todos y que debería, por lo tanto, resolver la necesidad de todos. Un poco en este paso a paso también hay un tema y es cuáles son las necesidades del contexto, quiénes son los que están habitando el contexto, quiénes son los que realmente se mueven. Cuando veníamos en el taxi, la cantidad de bicis, pero ya no solamente es la cantidad de ciclistas, sino son mujeres ciclistas que llevan a un niño o a una niña detrás porque están haciendo su viaje del cuidado en otro modo. Ya comienza a ser también una población que comienza a contar, comienza a tener un peso sobre el espacio público y a también tener unas necesidades. Por ejemplo, el ejemplo de la ciclista, de la señora ciclista con su hija, que termina sucediendo es la instalación de un cicloparqueadero que comienza a ser parte también del manual como algo que termina configurando un espacio de vitalidad en ese sentido. Entonces es como un poco de sensibilidad y noción de quién es el que necesita, de quién está y cuáles son las necesidades. Hay un tema en las dotaciones que también es importante. Entonces, en los espacios de encuentro ya hay algunos avances, porque digamos que en el tema de los parques uno puede encontrar que eventualmente hay algún juego para personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, es como uno en miles, pero empieza a aparecer el columpio que es accesible. Entonces, esto debe tener más desarrollo, y a eso es lo que le apunta el tema de enfoques, pero sobre todo de cuidado. Y es que en el caso de las calles puede que haya un mayor desarrollo, pero en los parques las dotaciones son muy restrictivas, o sea, no son accesibles, están determinadas para específicamente un grupo
poblacional y no para todos. Entonces ahí es donde deberían empezar a aparecer, por ejemplo, si hablamos de juegos, otro tipo de juegos. O sea, hay juegos que son sensitivos o sonoros o digamos que para explorar con texturas, pero no es un juego motriz, es lo que estamos acostumbrados, pues porque no todos tienen capacidad de desarrollo motriz. Entonces digamos que ahí es donde también el manual empieza a abrir el panorama para que esto, que decíamos que no fuera tan literal, sí tuviera la oportunidad de darse con mayor diversidad. Eso es lo que se está apuntando en el mundo. Yo quería complementar un poco la respuesta de ellos diciendo que el manual parte de superar esas discusiones de que necesitemos una banca rosada, una banca morada, sino que es abrir como quitar el cerramiento finalmente y ver cómo se pueden combinar las diferentes herramientas en función del ciudadano, ¿sí? Y no en función del privado, no en función de, listo, entonces no me importa pongo la reja, sino que realmente sea un espacio público y que sea el espacio donde todos nos vamos a cuidar. Es un poco sí, no, pues lo preguntaba sobre todo porque, claro, como digamos, en las fichas que tienen al final, como con relación a esas, digamos, esas dinámicas que tú mencionabas o como a la percepción de seguridad, entonces, no sé, si para un entorno específico hay como unos niveles de iluminación más altos para reforzar esa percepción de seguridad, era como en ese sentido. Y puedo hacer otra pregunta también. Que tiene que ver con la arborización, como con los elementos de paisajismo. ¿Hay alguna herramienta que tenga como categorizadas las especies o algo así? Sí, en las herramientas de conectividad ambiental, si tú ves el grupo, ahí hay unas que son coberturas vegetales, elementos contenedores, digamos que lo que se trató es como de jerarquizar un poco los elementos, y las coberturas arbóreas están enlazadas ya desde POT. Manda, digamos, a hacer el manual de espacio público, pero también el manual de coberturas vegetales, que es un manual que sacó en el 2019 el Jardín Botánico, y ahí ellos ya tienen categorizado, tienen un ejercicio súper chévere que me parece espectacular que se enteren, porque ellos hicieron un ejercicio muy interesante de dividir las zonas de Bogotá por zonas climáticas urbanas. Entonces, por especie, ya sabe uno a qué zona climática se adecua mejor, es decir, es diferente el árbol que crece en Usaquén al árbol que crece en Ciudad Bolívar, por ejemplo, porque es un tipo de suelo más seco, porque las precipitaciones, bueno, ahí ellos tienen todo un análisis muy juicioso de cómo se diferencian las diferentes coberturas, arbustivas, jardinería, digamos que ellos tienen ya una lógica muchísimo más técnica en ese sentido, en generar, no sé, corredores de polinización, bueno, unas estrategias súper interesantes que lo que ayudan finalmente es aportar al reverdecimiento y generar pues, coberturas arbóreas en el espacio público. Acá hay un tema particular con esto que está contando Maura y que veníamos hablando ahorita con el tema del IDU, o bueno, lo que está sucediendo con la casa, y es que creo que a ustedes no les va a tocar esa generación de trabajar en el sector público en donde es, no, la información la tiene él, pero tienes que hablarte con ella, pero él tiene otra información, pero acá hay otra información, no, esa información no existe. Entonces, lo que está contando Maura y el ejercicio que se hace con este POT y con el manual es también una relación de la normativa que existe en este momento y también una relación de la visión de construcción de ciudad que tiene y del Jardín Botánico en este caso, pero es también como una alineación y como un balanceo, por así decirlo, de cuál es esta normativa, la arquitectura institucional y hacia dónde va la ciudad para poder integrar pues, en conjunto y poder lograr algo que no sea la esquina que ustedes tienen en este momento. En donde está patrimonio, en donde está el ministerio, en donde está ambiente con el canal Alsacia. De hecho como mencionamos al principio, o sea, para poder abrir el panorama y que no fuera tan disruptivo, pues nosotros trabajamos desde la formulación con las diferentes entidades y para todo el tema de desarrollo de conectividad ambiental, pues Jardín Botánico estuvo ahí y ambiente también. Por eso digamos que hacemos ese link con el manual de coberturas de Jardín Botánico, pero también digamos que en el tema de ambiente empezamos a incorporar
cosas nuevas que no tenían ningún lineamiento en ningún lado. Por ejemplo, todo el tema de estructuras de apoyo, que es el de refugios de fauna o pasos de fauna, o sea, como que nunca nadie mencionaba esto para el diseño de espacio público. Entonces el trabajo, que no partió de cero, sino también con el apoyo de las diferentes entidades, porque vamos a hacer el ejercicio que dice Julián. O sea, nos tocó como decirles, oiga, venga para acá y trabajemos juntos en generar lineamientos que puedan ser, digamos que útiles para diferentes actores que diseñen y construyan el espacio público. Entonces, como que de la mano con ellos pudimos establecer como ese vínculo. El tema, por ejemplo, de las huertas urbanas, que es tan popular, lo que encontrábamos es que no estaba tan definido en términos de infraestructura, como de dónde ponerlo y dónde no. Por eso nos encontramos con problemáticas que ellos mismos nos mostraban, donde decíamos, bueno, entonces puede que acá, en estos espacios públicos, no aplique la configuración de una huerta urbana. O sea, nos evitamos el conflicto que hoy tenemos. Y más bien damos lineamientos y parámetros para que se pueda hacer de manera adecuada. Entonces, un poco fue como de la mano en ese tema de conectividad ambiental, que son esas 22 herramientas, pues trabajar con estas entidades que tenían, si no la normativa, pues el conocimiento para poder desarrollar. Yo tengo una pregunta un poco relacionada con lo que decías, Juliana, y es Bogotá, pues digamos que en 2004 sí dimos un gran paso recuperando el espacio del peatón, pero luego quedamos estancados 20 años con el mismo POT, con la misma cartilla, con la misma norma, los diseñadores de espacio público íbamos a salir de las entidades y no podíamos diseñar, realmente me quedé pensando en el tema del Lego. El Lego que yo podía tener cuando chiquito tenía muy poquitas piezas y en cambio mis primos sí tenían el Lego System, el Lego Technics, el Lego Architecture, y un poco esa era la cartilla que teníamos, una cartilla, un Lego con muy poquitas piezas, muy restringido. ¿En qué momento llegan ustedes a planeación, a trabajar? Digamos que el trabajo de ustedes viene desde antes. ¿Qué hizo que se diera como este cambio, que pudiéramos dar este salto y tener este nuevo manual? Y la pregunta va un poco más como a después que viene de estas nuevas generaciones de arquitectos, que hay arquitectos que van a ejercer en 2, 3 o 4 años, y cuál es el panorama para ellos, digamos, para que esto siga evolucionando, ¿sí? El manual, pues, esperamos que no se quede nuevamente, sí, hoy en día está supremamente vigente, pero pues así como en 2004 tal vez la cartilla estaba vigente, pero nos quedamos estancados. Es una pregunta que nos va a hacer sentir muy viejos, porque no sé, creo que los tres hemos estado como en diferentes procesos y que en muchos casos se desprendían de esa norma, de ese post anterior. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve con el IDD cuando se hizo el plan maestro de equipamientos deportivos y recreativos. Un poco intentaba como explorar eso. Y los tres, digamos que nos juntamos en el equipo hace 7 años, porque en ese momento se estaba formulando, no era este manual de espacio público, era un manual de calles. Un poco traía la lógica global, ¿no? Un manual de calles, ustedes lo conocen, es el de NACTO, que estuvo trabajando en procesos en Bogotá, y entonces lo que se hacía era como un poco aterrizar eso a diferentes contextos, lo hacen en todo el mundo. Entonces esa lógica también llegó, nosotros trabajamos en esa exploración, pero digamos que encontrábamos como la necesidad de abrirlo más, porque en ese momento estábamos trabajando ya solamente calles. Pero pues trascendió, pero no se convirtió en norma, pero a nosotros nos sirvió para desarrollar lo que hoy está en este. Un paso más. Exacto. Entonces, por ejemplo, el plan maestro de parques y equipamientos deportivos también nos ayudó a traer como lo bueno que ha quedado la experiencia, porque de todas maneras el líder ha evolucionado un poquito, digamos, en el tema de las dotaciones en los parques. En el tema de las calles nos sirvió lo del manual de calles para poder traer esta lógica, pues porque abría mucho más el panorama y sobre todo enfatizaba muchos temas de seguridad vial, que era algo que es determinante en el diseño. Entonces, como que no va aprendiendo de eso. ¿Qué es lo que creemos que es fundamental acá? Ya en términos de lo que quedó adoptado. Y es que nosotros no tenemos un catálogo de detalles constructivos. O sea, si ustedes ven, ahí ya nos apartamos de lo que ya había. Entonces, no tenemos un detalle constructivo que sea obligatorio para el diseño del espacio público. Esa competencia
que es un poco la apertura que se da, queda en manos de los administradores del espacio público. ¿Qué significa esto? Que nosotros como formuladores o como diseñadores podemos utilizar las reglas de juego, que están acá entre comillas, para poder definir diferentes soluciones del espacio público, sobre todo enfocándonos en este tema del contexto, ¿sí? Cómo juntamos las fichas, cómo damos más determinación unas que otras, cómo configuramos una calle completa de paramento a paramento. Eso lo tenemos ahora con mayor libertad. El detalle constructivo está en competencia del administrador. Por ejemplo, en este caso, el IDU. El IDU, yo podría hacer los andenes con otra configuración que no fueran estos módulos de 40×40, ¿cierto? Si cumplo con criterios de conectividad ambiental, de accesibilidad, de vitalidad y de seguridad, puedo hacerlo. Ya es el IDU, tengo que trabajar desde la mano con el IDU, porque el IDU es el que finalmente me va a tener que avalar ese diseño a nivel técnico y ellos van a tener que incorporar esos detalles constructivos en el desarrollo de los proyectos. Entonces ahí hay un campo de acción que creo que se amplía bastante, ¿verdad? Puede ser asustador para algunas entidades, sobre todo porque llevan 20 años haciéndolo de la misma manera, y entonces ahora yo le voy a decir, oiga, es que yo quiero poner esta banca en el espacio público y es diferente. Nosotros tenemos que darles unos parámetros, eso es lo que está en el manual. ¿Qué veíamos en la construcción del manual? Que esto se podría malinterpretar, por eso tenemos que dar lineamientos técnicos. Pues porque a nosotros decir, puede ser la banca N114, puede ser una banca de catálogo, o puede ser una banca construida en sitio, pues hay entidades que están haciendo bancas con llantas, ¿sí? Una roma de llantas es una banca, una roma de estivas es una banca, y eso no es lo que se quiere, porque se tiene que garantizar que cumpla con criterios técnicos el elemento que se vaya a disponer en el espacio público. Entonces, siempre y cuando se cumpla con los lineamientos que están acá y con lineamientos técnicos que tenga el administrador, pues entonces se puede desarrollar a nivel técnico y constructivo un nuevo elemento. O sea, la apertura tiene su marco técnico, ¿no? O sea, nos preocupaba que, por ejemplo, hay muchas, sobre todo en estas acciones que hoy en día se habla mucho como de urbanismo táctico. Entonces eso tiene muchas posibilidades, pero también hay muchas posibilidades de disponer en el espacio público de elementos que no son sostenibles, ¿verdad? Entonces ese tema habría que ajustar un poco con los lineamientos. Entonces damos apertura, damos competencia a las entidades para que ellos puedan diversificar y aceptar nuevos elementos, pero también digamos que damos el marco técnico para que lo puedan desarrollar. Entonces creo que en términos de que viene, pues la aplicación va a ser bastante curiosa, porque hoy estamos viendo que empiezan como a generarse nuevas ideas. Entonces lo de las manzanas del cuidado que viene desarrollando Hábitat empieza a hacer ese desarrollo. Para nosotros internamente decimos, bueno, puede que sea muy literal porque parece que están haciendo bancas moradas, pero puede que sea chévere que aparezcan bancas moradas y que uno llegue a un entorno donde diga, esto es manzana de cuidado, y es importante que pase lo que tenemos de planeación, asuma la mayoría de edad y controle técnicamente cómo lo va a hacer. Entonces es como un nuevo universo. Ahora nadie garantiza que los resultados puedan ser diferentes a lo que pasó con la cartilla. Finalmente este manual es producto de un proceso de análisis que se hizo desde planeación en conversaciones con arquitectos, en conversaciones con la gente de planta, que estaban cansados de taller que fuera el ciudadano y el chulito del andén, usted está cumpliendo con el bordillo y dónde me deja el árbol. O sea, es un ejercicio también que lleva un montón de tiempo siendo un poco autocríticos con lo que ya habíamos reglamentado, diciendo como, bueno, la ciudad cambió, tenemos otras necesidades, y vimos desde el ejercicio de formulando el manual, vimos que la manera más didáctica era dejar un poco, hablando coloquialmente, dejar de capar al diseñador y dejarlo finalmente que diseñe el espacio público, para que no se vuelva un espacio público típico, sello, aburrido, gris, con el mismo color todo. Ese era un poco el ejercicio, abrir un poco, pero nadie nos garantiza pues que vaya a funcionar o no vaya a funcionar. Es un proceso de casi que prueba y error, pero finalmente es eso, pues ya probamos dando todas las especificaciones y siendo el papá al lado, diciéndole listo, cumplió, pues ahora creo que es el momento de liberar un poco y decir, y lo que habla Andrés, decirle a las entidades administradoras, usted ya cumplió su mayoría de edad, pues asúmala y diseñe de manera diferente, diseñe también con lo que necesita el ciudadano. ¿Otra vez una pregunta?
creo que la logra desde acá. En Bogotá, en muchas ciudades, pero creo que particularmente en Bogotá hay una situación que es, sobre todo proveniente de colectivos o personas que se agrupan para hacer esto, que es empezar a pintar el espacio público. Incluso también pues, hay lugares donde se pintan fachadas y demás, conocemos como los referentes. Y se vuelven lugares como instagramiables, puntos de referencia, y creo que para algunos estudiantes se vuelven referentes de transformación del espacio público. No estoy diciendo que esto sea malo, pero sí, digamos que con la charla que dieron ustedes es evidente que es una intervención que no está contemplando las características del contexto, ¿cierto? De las personas o la historia del barrio, bueno, como la cartilla del espacio público y el trabajo que ustedes hacen media con estas intervenciones que se hacen en las... ¿Cómo median y cómo trabajan con esto? Si lo involucran, en definitiva, pues son simplemente expresiones que aparecen y el trabajo del espacio público sale por aparte. Ese tema es interesante porque a nosotros internamente también nos generaba un poquito de conflicto, que vamos a confesar. Pero mire que dentro de las herramientas de vitalidad, de todas maneras hay una que incluimos ahí que se llama arte y memoria. Y es porque hay diferentes expresiones artísticas que se pueden manifestar en el espacio público, y eso es una realidad. O sea, pueden ser más figurativas, pueden ser más performativas, pueden ser de diferente tipo, pero también es una manera de empezar a darle valor a esa expresión cultural en el espacio público, y eso lo reconocemos, es una herramienta de diseño. Pero es un tema que un poquito está como en ese gris, ¿no?, que mencionaba, y es que cuando la transformación del espacio público empieza a hacerse a través de estas, que pueden ser acciones mucho más ligadas a la estrategia de urbanismo táctico, si quisiéramos, ¿sí?, que es empezar como a transformar, ¿sí?, empezar a poner la calzada para los peatones y para permanecer, y no para el vehículo. Entonces lo que primero hacemos es empezar a delimitar y a pintar, o ponemos materias para empezar a delimitar algunas zonas. Para nosotros esto es una transición, o sea, esta es una intervención de carácter temporal. Lo que quisiéramos es que eso migrara a una intervención permanente, porque así es que vamos a lograr la transformación. Si en una calle que digamos que tiene una calzada bastante ancha y que no tiene un uso predominantemente vehicular, la gente por iniciativa propia o el distrito o los públicos y privados pueden empezar a transformarlo, y la primera fase es hacerlo a través de pintar las áreas. Eso está bien porque es una transición, pero nosotros en el manual estamos dando lineamientos para que la transformación o los elementos que se disponen en el espacio público sean de carácter permanente. Entonces, esto del urbanismo táctico lo vemos como una fase de transformación, ¿sí?, para empezar a apropiarnos de eso. Y lo que mencionábamos, que es como más una expresión artística, está considerada, pero en todo caso debería ser parte, por eso lo pusimos dentro de la vitalidad, porque creemos que si hay contexto donde eso puede ayudar, ¿verdad? Pues porque seguramente si vinculamos realmente a los actores o a los colectivos que empiezan a ser parte como de los cuidadores también de ese nuevo espacio público, pues esas expresiones artísticas pueden empezar a apoyar esa estrategia. Entonces, hay como una diferencia ahí. Lo que pusimos como herramienta acá, que son las expresiones artísticas, y hay otras consideraciones que están muy enfocadas hacia el tema de empezar a transformar el espacio público a través de esas acciones que son de carácter temporal. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que hemos visto mucho en lo que hacen en la ciudad, y es que nos quedamos como en la pintura y nunca superan esa fase, y nunca podemos ampliar el andén o poner una nueva zona verde, sino que nos quedamos en la pintura. Pues digamos que el mensaje de nosotros es, pues, la pintura no es infraestructura, ¿verdad? La pintura es una fase, pero la transformación debe ser permanente. Es como que lo apuntamos aquí. Hay un complemento con eso, y es, vuelvo y toco el tema del puente. Nos estaban diciendo, fundieron 3 pilonas, cuando estaban fundiendo la última pilona, se dieron cuenta que iban a intervenir la casa. Dijeron, no, paremos y corramos la pilona. Muchos de esos ejercicios que estás diciendo, que vienen además de la comunidad,
que vienen además de los vecinos o que vienen de las personas que saben un poco cuál es la necesidad, son ejercicios prácticos que se vuelven, como bien dice Andrés, transitorios o piloto, pero que son también ejercicios que le enseñan a la administración pública o a la entidad que tiene que al final ir a intervenir eso, qué es lo que realmente funciona, cuáles son las dimensiones. Lo que sucede mucho en esos pilotos o en estas intervenciones transitorias, que además tienen varias etapas, la pintura es una de esas, antes se hacen, por ejemplo, con tiza o con cal, es que permite también saber hasta dónde llevar ese diseño. Es básicamente algo que responde inmediatamente al contexto y a las necesidades de la calle o del espacio específico en ese momento y permite que, en este caso, la pilona se mueva unos metros más o unos centímetros menos. Es un poco también entender la flexibilidad y que no es una única verdad, sino es también cómo se puede mover la barrera. Bueno, en primer lugar les quería agradecer por pues esta socialización. Yo creo que es muy importante para nosotros arquitectos y para los estudiantes que van a utilizar este manual. Y pues dado que este manual tiene un enfoque muy interesante a nivel no solo ecológico sino a nivel social, me gustaría preguntarles acerca del aprovechamiento del espacio público a nivel económico. Sí, tanto como, por ejemplo, las ventas ambulantes, como, digamos, eventos culturales, eventos que se pueden hacer, pero también, por ejemplo, ventas, ¿sí? No sé, por ejemplo, los comercios que están cercanos a algún parque, a alguna zona de espacio público. ¿Cómo han planteado esto? ¿Cómo se ve esto en el manual del espacio público? Si está ahí, ¿cómo se podría? Digamos, si ustedes hacen un análisis y la idea es, por ejemplo, que en un espacio público hay un potencial económico importante, haya, digamos, por ejemplo, ventas ambulantes, bueno, hay bastantes ventas ambulantes, ¿cómo hacer para que esto responda, ese nuevo espacio público que se dice, responda a esas actividades económicas? Bueno, es otro universo, pero es importante porque, sí, digamos que nosotros cuando desarrollamos el sistema de espacio público en POT tuvimos esa preocupación porque antes digamos que no se podía ocupar el espacio público, o sea, no había un lineamiento específico para construir y ocupar el espacio público. Entonces, las diferentes tipologías de espacios públicos de encuentro tienen unos índices de ocupación y de construcción, pero esos índices no es para poner cualquier cosa, sabemos que es para actividades conexas al uso del espacio público. Entonces digamos que ahí es donde empiezan a aparecer los servicios complementarios, las instalaciones para comercio, digamos que los puntos de información, los puntos de apoyo al sistema de transporte público, los baños. Digamos que todas esas actividades que tienen una funcionalidad asociada con el espacio público ya se pueden hacer bajo esos parámetros que estaban definidos desde el plan y que nosotros retomamos acá. Nosotros traducimos eso en lineamientos para elementos específicos porque reiteramos que, por ejemplo, en el caso de la vitalidad estamos hablando de elementos de carácter permanente en el espacio público. Entonces acá están consideradas las diferentes posibilidades de módulos, si quisiéramos mencionarlo de esa forma, para esos diferentes servicios. Entonces, en términos de ocupación y de construcción, nosotros acá tenemos las herramientas y el plan ya nos dijo hasta dónde podíamos ocupar y construir en el espacio público. Antes no se podía, digamos que en un parque no había índices de construcción y de ocupación para los de diferentes escalas. Entonces, ese es nuestro marco. El otro tema sí es el del aprovechamiento económico, que tiene una reglamentación específica, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Porque también, nosotros acá lo mencionamos, cuando estábamos hablando de los componentes de permanencia, por ejemplo, que hacen parte del diseño del espacio público de encuentro, mencionamos esto específicamente, que es para hacer ese tipo de actividades al aire libre. Entonces los mercados móviles, los conciertos, los eventos culturales, cívicos, esto tiene lugar en el espacio público y ahí lo hacemos explícito, pues para que no considere que cuando vaya a diseñar, dependiendo del contexto, si sigue una tipología cultural, por ejemplo, que frente a la biblioteca Santo Domingo, digamos en el norte, el parque tenga un espacio de reunión para poder hacer actividades en el espacio libre, abierto, por ejemplo el quintal.
¿sí? O sea, como que esos equipamientos puedan tener actividades donde se extienda la actividad cultural o de aprovechamiento del espacio público, eso también tiene lineamientos acá. Lo que es otro universo es la ocupación informal del espacio público, ¿verdad? Entonces eso es un manejo ya como administrativo y de control, pues porque nosotros no podemos dar lineamientos para cómo se distribuye la ocupación informal en el espacio público. Entonces los lineamientos son bastante dirigidos hacia la formalidad. Lo que entendemos, por eso es que está el paso a paso cualitativo, es que en términos de actividad sí hay que identificar esa problemática, porque en algunos proyectos se ha tratado de dar solución y es importante que lo identifiquemos. No es que vayamos a llegar a diseñar el espacio público y se me van todos de aquí, sino que hay que buscar también una manera de solucionarlo, pero no podíamos reglamentarlo, digamos que sobre todo para los temas de ocupación informal.